A veces observador, a veces protagonista de la actualidad, José Antonio Kast no vive indiferente a la realidad que enfrenta nuestro país y frente a este proceso del plebiscito de abril. Con él vamos a conversar esta noche en las entrevistas que tenemos en Mega Noticias Prime. José Antonio Kast, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Nos gustaría, partir con usted evaluando, ¿no? Conociendo su opinión, sobre la marcha, ¿no? De rechazo del pasado fin de semana. Ayer nosotros emitimos un extenso reportaje en detalle respecto de esto. ¿Cómo se explica, José Antonio, que en ese grupo que dice ser pacífico, ¿no? haya gente marchando con casco, con escudos, con palos? ¿Cómo se explica ese fenómeno? De que estamos viviendo un momento en nuestra patria de mucha violencia. Yo nunca he justificado la violencia, he sido víctima de la violencia como algunas otras personas que ejercen roles políticos y no puedo compartir lo que ustedes mostraron de agresión a personas que están ahí. ¿Lo condena? Como tampoco, yo siempre he condenado la violencia. Pero esta marcha en particular con las imágenes que vimos. Yo hago la distinción entre lo que es la marcha y las situaciones que se producen como en la periferia de la marcha, que no representan a las 10.000, 15.000 o 5.000, dependiendo cuál es la marcha, que están ahí manifestando su opinión, su preocupación por Chile. Y claramente hay grupos, como los que ustedes muestran ahí, con los cuales yo no comparto nada. O sea, yo no comparto la posición ni en el fondo ni en la forma de lo que hace Sebastián Izquierdo. No lo comparto. Y ustedes pueden ver cómo él se refiere a mi persona como una persona amarilla, vendido. Pero entiendo que hay algunos que resguardan a otros que se quieren manifestar en paz. ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque a las personas que han marchado pacíficamente les han llegado objetos contundentes, los han agredido. Entonces, algunos, con justa razón, dicen, bueno, nosotros vamos a proteger a esas personas. No debiera ocurrir. Y lamentablemente hemos llegado a un nivel de intolerancia, de violencia en el país, porque las autoridades no han dirigido, no han conducido lo que es un proceso social, duro, y que no hay liderazgo. Ya metámonos entonces derechamente a ese tema. ¿Esa crítica apunta a quién? Al gobierno. Pero al gobierno es muy amplio, al presidente Piñera. Al presidente Piñera. Sí, claramente. Nosotros el lunes 2 señalamos que pasábamos a la oposición al gobierno. No pasamos a la bancada de izquierda. Nosotros no estamos pidiendo la destitución ni la inhabilitación del presidente. No, nosotros queremos que el presidente vuelva a liderar. Nosotros lo elegimos y él prometió cumplir la Constitución y las leyes y se alejó de esa promesa. Nosotros colaboramos lealmente con él cuando se produjo ese resultado desastroso del 36%, cuando todos los analistas políticos, todos los líderes políticos de la derecha decían que iba a ganar en primera vuelta. Nosotros dijimos, eso no es así. Y el resultado no fue el esperado, sino que fue 36%. Muy mal resultado. Nosotros a la hora estábamos diciéndole, vamos a apoyarlo lealmente, porque queremos evitar que Alejandro Guillé nos lleve al despeñadero. Y hoy día, después de 2 años de esa elección, vemos que casi compartimos los dichos, y lo lamento, casi comparto los dichos de Fuad Chahín, que es el presidente de la Marcha Cristiana. ¿Cuál de todos los dichos? El de hoy día, que dice, este es uno de los peores gobiernos que ha tenido Chile. Y yo lo lamento, pero, porque José Antonio, esperaba que este gobierno tuviera un buen resultado, que tuviera un liderazgo, que hiciera las cosas que estaban en el programa. Claro, pero sí, déjeme ponerle un contexto para hacerle una contrapregunta. Estamos pasando por la crisis más potente, sin ninguna duda, ¿no? de los últimos años en Chile. Es una crisis muy poderosa y es una crisis que viene desde bastantes ámbitos. Si usted fuese presidente, ¿cómo abordaría esta crisis? Dado que su crítica es contra el mandatario. El 18 de octubre, a mí me tocó estar en La Serena y hice un video diciéndole, presidente, decrete el estado de emergencia ahora, 18 de octubre al mediodía. Y el estado de emergencia se decretó un día después. Los estados de emergencia son preventivos para evitar la violencia extrema. ¿Qué ocurrió el 18 en la noche? Bueno, estaban quemando los peajes, estaban quemando edificios en el centro, estaban destruyendo estaciones del metro. Eso, si yo, una persona que soy dirigente político, que se maneja en las redes sociales, puedo detectar, percibir lo que viene, ¿cómo el gobierno, que tiene muchas más herramientas que lo que puedo tener yo, no se da cuenta de lo que viene? Y después de eso, todas las decisiones tarde y mal. Si yo voy a decretar el estado de emergencia, bueno, el ex subsecretario Alewi dijo, usted tiene que decretar el estado de emergencia focalizado. Los militares no están para controlar el orden público, los militares están para proteger ciertas situaciones, respaldar a los carabineros de Chile, que lo han hecho increíblemente bien, más allá de todas las críticas, de todos los insultos que reciben, de todos los expertos políticos que dicen cómo hay que hacerlo. Carabineros sigue siendo una gran institución. Del fin de semana que muestra a Carabineros fuera de protocolo tomando detenido a una persona de 69 años. ¿Qué opinión tiene sobre ese video? Sí,
esa reacción es una reacción humana. Los carabineros no son robots. Cuando el carabinero lleva meses defendiendo el Estado de Derecho, meses siendo agredido, insultado, carabineros lapidados, ve que un señor que lo califican como un adulto mayor manda una patada voladora con un estado físico increíble a otro carabinero que está haciendo una detención, bueno, en cualquier país a ese señor no lo habrían golpeado, lo habrían matado. Porque nadie puede tocar a un carabinero. Y eso debería ser una norma clarísima. Estoy entendiendo que usted no tiene ni un cuestionamiento a la actual conducción de la policía uniformada. Siempre uno tiene que evaluar las situaciones y condenar la violencia excesiva. Yo no puedo compartir lo que usted ve, claro, cuando me muestran solamente un carabinero golpeando, pero no muestran la previa. Bueno, claramente. ¿La previa justifica el comportamiento carabinero? Nunca un exceso es justificado, pero es entendible. Si fuera un robot, si fuera una máquina que yo pudiera programar y decirle, mire, frente a esta situación usted tiene que hacer esto, pero cuando usted está en una situación de tensión, le arrojan rocas con una especie de boleadora de la Edad Media, donde dos tipos sujetan unos elásticos y lo lanzan, cuando uno ve la lapidación de una carabinera en Concepción, cuando uno ve que 4 carabineros también han perdido su visión, bueno, uno dice, uno va a esperar que le muestren un manual al carabinero cada vez que va a suceder algo. Esto es humano. Organismos han denunciado, ¿no?, la violación de los derechos humanos, han cuestionado también el accionar de carabineros. Hay varios informes al respecto. ¿Qué le parece a usted eso en puntual? Bueno, yo puedo ver, en por alguna ejemplo, medida, puedo ver algunos observadores de los derechos humanos de la institución que tenemos en Chile y no comparto lo que hacen. Hablemos de los informes internacionales. Bueno, los informes internacionales muchas veces están guiados por los mismos observadores de derechos humanos que hay en Chile, que pueden estar en la Plaza Italia viendo cómo destruyen todo, cómo agreden a los transeúntes y no hacen nada porque todavía no llegan los carabineros. ¿No confía en ninguno de los múltiples informes? Yo no creo que sean objetivos. Déjeme preguntarle, usted mencionó recién a Alejandro Guillé, él volvió a proponer ayer en una entrevista en CNN que el presidente y además todo el Congreso renuncien y se convoquen a elecciones generales anticipadas, visto el bajo o prácticamente nulo respaldo que tiene tanto el Parlamento como el propio gobierno. ¿Qué opinión tiene sobre esa idea de Alejandro Guillé? Que es incorrecta. Alejandro Guillé debería estar colaborando a respaldar la institucionalidad. Él es senador de la República, fue candidato presidencial y no ha hecho ningún gesto, ninguno, para condenar la violencia extrema. Ahora, ¿cómo le ha negado la sal y el agua al gobierno en todos los proyectos de ley que ha presentado para enfrentar ciertas urgencias sociales? Alejandro Guillé no tiene autoridad moral hoy día para pedir la inhabilidad de ninguna persona en el gobierno. Usted se declaró opositor a este gobierno, sí, formalmente. Alejandro Guillé es opositor a este gobierno. ¿Cómo colabora un opositor al gobierno? Usted, no Alejandro Guillé. Pidiéndole al gobierno que renuncie a el mal gobierno, que renuncie a mantener asesores que no lo han orientado bien, que renuncie a no imponer el orden público. No que renuncie él. Si él fue electo en una elección democrática, le ganó a Alejandro Guillé. Él le propuso al país que iba a bajar los impuestos, que iba a achicar el Estado, que iba a defender la familia. ¿Y qué nos encontramos? Subió los impuestos. Claro, propone aumentar el Estado. Afecta a la familia en lo que él planteó durante la campaña. Bueno, él bajó del 36 al 6%. Él perdió un 30% de adhesión. A su juicio, José Antonio, ha claudicado, ¿no?, su programa de gobierno, según usted mismo lo ha dicho en las columnas. Y es más, usted dice que se resiste a creer que la gestión del presidente está perdida y ha hecho este llamado urgente como a retomar el control, ¿no? Pero desde ahí nos gustaría saber cuál es su aporte, porque resulta que hoy día el Partido Republicano, básicamente usted y por supuesto la representación del partido constituido. Sí, partido constituido, fue invitado a la conmemoración. Ignacio Urrutia. Está bien. Fue invitado a la conmemoración de los 30 años de la democracia que se realizó en el Palacio de la Moneda, pero se restaron. ¿Por qué restarse si precisamente la democracia es uno de los aspectos que más valora e intenta proteger la mayoría de los chilenos según las encuestas? Es lo que no debe estar en peligro. Porque hoy día no había nada que celebrar. Hoy día Chile está peor que hace 2 años atrás. Y lo que nosotros esperábamos del gobierno no es que nos dijeran que se necesita cambiar la Constitución, sino propuestas concretas, cómo enfrentar la violencia, cómo incentivar la economía, cómo ordenar el Estado para usar bien los recursos públicos. Nosotros tenemos que cortar el gasto político y aumentar el gasto social. Pero este gobierno no está cortando el gasto político. En cosas que nosotros le presentamos como 22 medidas, con 22 propuestas al gobierno, bueno, estaban señaladas propuestas en temas de orden público, propuestas en temas de incentivos económicos y propuestas en cómo
ordenar el Estado, partiendo por hacer un mapeo de todos los familiares de los políticos que están en el Estado. Ahora, usted no es el único dirigente que está a favor del rechazo, que se opone a una nueva constitución. Lo hemos visto también, hay parte de Renovación Nacional, prácticamente toda la UDI, pero muchos de ellos están planteando rechazar para reformar ahora. ¿Usted le cambiaría algo a la actual Constitución? ¿Qué le cambiaría a la actual Constitución? Bueno, esa pregunta le hago yo a todas las personas que dicen que hay que cambiar la Constitución, y por eso ando con la Constitución acá. Y se la entrego a las personas, le digo, dígame, ¿qué artículo le cambiaría usted a la Constitución? Ya, ahora yo le pregunto a usted. Y ahí develar la gran mentira. Pero yo le pregunto a usted. Hoy día... ¿Le cambiaría algo a la Constitución? A esta Constitución yo hoy día no le cambiaría nada. Porque lo que nosotros necesitamos son cambiar leyes, cambiar actitudes, cambiar el actuar de los políticos. Y esa es la gran mentira. Hoy día se le dice a las personas que vamos a cambiar esta Constitución, que la gente no ha leído, y yo los invito a leer la Constitución, a revisar cuál artículo no le gusta, y que al día siguiente todo va a ser mejor. Ya, usted no le cambiaría a la Constitución. En el eventual escenario de que en ese plebiscito ganara el apruebo, ¿usted preferiría una convención mixta o una convención 100% constituyente? Estamos en una discusión al interior del partido, y lo que hemos evaluado es que la comisión mixta daría ciertas garantías en el sentido de que hay personas dentro del Parlamento actual que sí tienen conocimientos jurídicos para poder cambiar la Constitución. ¿Y usted sería candidato a la convención? No. ¿Y de su partido pretende presentar candidatos? De todas maneras. De todas maneras. José ¿Para Antonio, mantener la actual Constitución en esta nueva discusión? A ver, ¿O para rescatar artículos de esa Constitución? Si gana el apruebo, cosa que yo veo cada vez más difícil porque con todo lo que estamos viendo, el rechazo va subiendo y la izquierda se da cuenta y por eso la violencia no para. Sí. Lo lógico habría sido que si firmaran un acuerdo de paz, la violencia extrema hubiese parado y que los líderes políticos como Alejandro Guille hubiesen dicho, esto tiene que parar. Si ganara la prueba. Si yo sigo su lógica argumental, entonces, ¿cómo se justifica la violencia del rechazo? Es mínima y es una defensa en algunos casos o una violencia provocada por los que agreden. José Antonio, hablando de las demandas del movimiento, tratando de hacer de esto también una conversación propositiva, ¿no? Hasta ahora, ¿cuál es la demanda del movimiento social que ha estado, a su juicio, ausente del programa de gobierno o de las propuestas que se están haciendo? ¿Cuál sumaría usted puntualmente? Yo creo que el gobierno está al debe en temas tributarios. Si nosotros queríamos que el país volviera a la senda del progreso, el gobierno debería haber fortalecido las pymes y haber bajado los impuestos, cosa que han hecho países como Estados Unidos, y vemos la diferencia que ha hecho Estados Unidos cómo progresa y Chile cómo se deteriora. Nosotros deberíamos haber enfrentado la reorganización del Estado de manera directa y con cosas muy claras y muy sencillas. Ni un pariente en el gobierno de los políticos hoy día que ejercen cargo en el Parlamento o en las alcaldías, ni un pariente. Esas son las cosas que la gente espera. El gobierno debería haber impulsado con fuerza la disminución de los parlamentarios, el número de parlamentarios. Nadie quería aumentar los parlamentarios y ahí están. Ese tipo de cosas redunda en una mejor utilización de los fondos públicos. Y después hay cosas que claramente se debería haber avanzado más. ¿Cómo cuál? Pero que vienen de arrastre. Salud. Claramente es indigno que alguien tenga que estar esperando 6, 7, 8 horas en la urgencia de un hospital, pero eso ya ocurría con Bachelet, que era doctora, médico. ¿Usted esos anuncios ya lo ve como perdidos o cree que el gobierno va a reaccionar y va a lanzar una agenda social más potente? Bueno, yo espero que el gobierno reaccione y no solamente es una agenda social, si es un enfoque nuevo de hacer política, es dejar de mentirle a las personas. Yo no puedo prometer algo y luego retroceder y hacerlo distinto. Al presidente lo elegimos en base a esta Constitución y él lo que hace antes del 15 de noviembre es entregar la Constitución. José Antonio Kast, visto lo revuelto que está nuestro escenario político, ¿con quién se imagina compitiendo en la próxima elección presidencial? Yo como que dejé de pensar en la elección presidencial porque me he enfocado en el día 26 de abril. Le invito a reflexionar ahora. Retomo ese pensamiento. ¿Con quién se imagina compitiendo? Y claramente en el sector de la derecha, los candidatos son Joaquín Lavín, Manuel José Sandón, eventualmente Andrés Alamán, Francisco Chaguán, Marcela Cubillo. Marcela Cubillo. Se menciona Marcela Cubillos. Gran candidata sería Marcela Cubillo. ¿Sí? Creo que ha sido de las ministras que ha tenido carácter dentro del gobierno y además dio un paso al lado sin que nadie le dijera nada. ¿Sabe qué más, presidente? Yo estoy por el rechazo. Usted está por el apruebo, yo estoy por el rechazo. No puedo seguir trabajando con usted. Yo esperaría que otros ministros le dijeran lo mismo, presidente. Ahora, ella no le dijo eso al presidente. ¿Dónde sacó usted que ella le dijo eso al presidente? Ella vota rechazo. Sí, claro, pero no le dijo... Y el presidente vota apruebo. Sí, pero no fue por eso que se fue, no le dijo esa razón. No sé lo que le habrá dicho porque era una reunión privada, pero yo lo que tengo entendido es que ella se retira para liderar el rechazo y que el gobierno está por el apruebo. Si hoy día
aprobar es estar con el gobierno. Dado que la menciona también en su salida del gabinete, ¿usted está a favor de un cambio de gabinete? ¿Cree que eso ayudaría? El que tiene que cambiar es el presidente. Si el presidente no cambia, da lo mismo los ministros que ponga, porque va a seguir la línea que él tiene, que es entregar la Constitución, es pasar a la historia, como dijo la primera dama, ¿no es cierto?, que ellos tenían que sacar adelante la nueva Constitución para que la historia lo juzgara de una manera positiva. Yo creo que eso es un error, es una especie de oportunismo político para salvar una imagen. Entonces, no hay ningún cambio de gabinete que sirva si el presidente no da las instrucciones correctas en temas de orden público, en temas económicos y en temas de Estado. Muy bien. Ha sido un viraje en su política, como usted ha dicho. José Antonio Kast, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted. Buenas Muchas noches. gracias.